Hola a todos, hoy vamos a diseccionar un auténtico gigante literario del siglo XVII y examinar sus mecánicas fundamentales. Esto es algo absolutamente esencial para cualquier estudiante de literatura o, la verdad, para cualquier amante de las grandes narrativas. Vamos a explorar cómo un autor logró convertir sus propios miedos en una obra maestra perdurable, El progreso del peregrino de John Bunyan. Vale, entremos en materia porque la escala histórica de esta obra es francamente asombrosa. Han pasado ya 3 siglos desde su publicación y los datos muestran algo increíble. Ocupa el segundo lugar en ventas históricas de todos los tiempos. Sí, solo por detrás de la Biblia. Así que no estamos hablando simplemente de un libro antiguo que acumula polvo. Hablamos de un pilar indiscutible de la literatura mundial que ha superado con creces la prueba del tiempo. Para estructurar este análisis vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, veremos el fenómeno literario histórico. 2. El autor rebelde en prisión. 3. La anatomía de la alegoría. 4. Los personajes como crítica social. Y 5. Los escenarios y su legado duradero. Empezamos con la sección 1. Un fenómeno literario histórico. Escala global. A ver, es fascinante ver cómo este texto logró cruzar una brecha cultural gigantesca. Ha sido traducido a infinidad de idiomas en todo el mundo y se mantiene en publicación continua a través de incontables ediciones. Pero lo que realmente marca la diferencia entre un simple éxito de ventas y una piedra angular de la literatura es su asombroso alcance. Tiene una narrativa tan accesible pero a la vez tan profunda que se analiza rigurosamente en las facultades de letras y, ojo a esto, al mismo tiempo sus adaptaciones se enseñan hasta en los jardines de infancia. Pasamos a la sección 2. El autor rebelde en prisión. El crisol de John Bunyan. Y esto ilustra a la perfección cómo las luchas reales terminan alimentando la mejor prosa. John Bunyan comenzó su vida en Bedford, Inglaterra. Le encantaba su trabajo como campanero, tanto que, paradójicamente, temía que la torre de la iglesia le cayera encima como castigo divino por disfrutar de algo tan mundano. Más tarde, estudiando a fondo las escrituras, encontró el valor para oponerse abiertamente a la iglesia establecida de su época. Y vaya si pagó un precio alto por esa rebeldía. Lo encerraron 11 largos años en una prisión de Bedford sin tan siquiera un juicio formal. Pero fue exactamente allí, en una celda de piedra fría, donde su imaginación voló por completo para concebir esta obra maestra. Sin duda alguna, el caso de teletrabajo extremo más productivo de toda la historia literaria. Vamos con la sección 3, la anatomía de la alegoría, deconstruyendo la narrativa. Como estudiantes de literatura, sabemos que el cimiento de todo este andamiaje es, por supuesto, la alegoría. Es decir, esa estrategia narrativa donde los personajes, los escenarios y los eventos representan conceptos abstractos, cualidades morales o estados psicológicos. Conseguir coger conflictos internos o terrores psicológicos invisibles y transformarlos en una aventura de supervivencia física y tangible, bueno, es una proeza literaria impresionante. Entonces, el punto crucial aquí es cómo Bunyan establece el incidente incitador. Primero tenemos el fardo. El pecado no se queda en un sentimiento de culpa abstracto, se manifiesta de forma física como una mochila enorme y pesadísima en la espalda del protagonista. Luego viene la huida, escapando de su hogar, que literalmente se llama la ciudad de la destrucción. Y en tercer lugar, la figura del guía, el personaje llamado evangelista, que lo dirige hacia la luz. Es brillante porque toma una simple crisis de conciencia y la convierte en un motor de acción que empuja implacablemente la historia hacia adelante. Sección 4. Los personajes como crítica social, personificando rasgos humanos. Fijaos en lo interesante que es esta diapositiva, porque el contraste entre estos dos vecinos que intentan detener al peregrino es brutal. Obstinado y flexible. Obstinado representa esa negación rígida. Se niega a abandonar la ciudad, se burla del viaje y da la espalda sin más. Flexible, en cambio, se entusiasma de forma muy superficial al principio, pero en cuanto ambos tropiezan con el primer obstáculo difícil, se rinde y se vuelve a casa. Son dos reacciones humanas completamente distintas, pero igualmente defectuosas frente a una convicción moral. Es una lección maestra de construcción de personajes en muy pocas líneas. Un poco más adelante aparece el sabio mundano, y este utiliza un método bastante más sutil. En lugar de atacar directamente al peregrino, intenta desviarlo hacia la villa de la moralidad. Básicamente le dice que es mejor seguir las normas legales de la sociedad que afrontar un verdadero camino de sacrificio. Manteniendo una perspectiva analítica, se ve claramente cómo este personaje es, más bien una sátira afiladísima a esa religión superficial y burocrática de la Inglaterra del siglo XVII. La paga del pecado es la muerte. Esta es la frase que resuena una y otra vez a lo largo del texto. Con una prosa así de directa y contundente, Bunyan inyecta una tensión narrativa constante. Aquí no hay tiempo para dudas ni debates filosóficos tranquilos. La amenaza es absoluta y letal. Y es precisamente este sentido de urgencia lo que atrapa al lector desde la primera página y no lo suelta. Y por último, la sección 5.
Escenarios y legado duradero, mapeando el paisaje interno. Vamos a avanzar y ver cómo todo esto se construye también a través de los espacios geográficos, porque el propio entorno funciona como un antagonista principal. El cieno del desaliento es un pantano fangoso hecho literalmente con las dudas de una conciencia que acaba de despertar. La Feria de Vanidades representa el materialismo absoluto, un lugar dedicado únicamente a las distracciones y a buscar risas vacías. Y luego está el temible Castillo de la Duda, gobernado por un gigante que simboliza la desesperación total, de la que solo se puede escapar con la llave de la promesa. Exteriorizar problemas psicológicos complejos y convertirlos en verdaderos peligros medioambientales fue algo totalmente rompedor en su época. Además, hay que entender que este texto del siglo XVII no se quedó encerrado en su época. Influyó a figuras clave como Susanna Wesley o Isaac Watts en el ámbito religioso. Pero yendo mucho más allá y pensando en nuestro enfoque literario, sentó directamente las bases estructurales para la novela moderna y sin duda para todo el género de la literatura fantástica. Prácticamente cualquier historia del viaje del héroe o de búsqueda épica que leamos hoy le debe parte de su ADN a esta obra. Para terminar este análisis, me gustaría dejar en el aire la siguiente reflexión. La próxima vez que veáis una película de fantasía o leáis una novela donde el protagonista lucha literalmente contra sus demonios internos materializados, pensad en esto. ¿Cómo sigue moldeando la narración moderna este método de convertir las luchas humanas en monstruos físicos y paisajes oscuros? Es fascinante ver que los ecos de aquella fría celda en Bedford siguen resonando en casi todas las grandes aventuras que consumimos hoy en día. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda exploración literaria.